Contexto económico. Recibimos a Daniel González, economista en este contexto económico. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días, licenciado. Buenos días a los redescuchas de Contextos. Aprovecho para desearte un feliz cumpleaños, Marcela. Gracias, Daniel. Y bueno, retomando aquí el tema económico, la semana pasada hablábamos sobre la posibilidad de que se aprobara una reforma fiscal en Estados Unidos, en donde se redujeran los impuestos, sobre todo para el sector empresarial, de un 35% a menos de un 20%. Parece que la propuesta va muy bien y se puede aprobar antes de diciembre. El tema que no habíamos considerado la semana pasada es que se pretendía que en Estados Unidos esta reforma entrara en vigor a partir del 2019. Sin embargo, si se aprueba antes de diciembre, antes de Navidad de este año, podría entrar en vigor a partir de febrero del próximo año, lo que generaría la necesidad de que la política económica en nuestro país, específicamente a través de la política fiscal, se tenga que ajustar en México. De acuerdo a la información, el Senado y el Congreso de Estados Unidos ya alcanzaron un acuerdo para fijar el impuesto a las sociedades empresariales en 21%, no tan bajo como lo proponía Donald Trump, sin embargo muy por debajo del 35% que está actualmente, lo que tendría pues efectos directos sobre la economía mexicana, sobre todo a través de la llegada de inversión extranjera directa y las posibilidades de reinversión de empresas extranjeras ya en nuestro país y generaría pues una dinámica que en un año electoral pues sería difícil para la economía mexicana. Bajo estas consideraciones, para mí sería importante retomar algunos elementos que tienen que ver con el análisis económico. Cuando nosotros hablamos de políticas económicas, tenemos que aprender a diferenciar entre políticas económicas a corto plazo y políticas económicas de largo plazo. Me parece que estas quedan por sí solas entendidas, que se definen a través de las periodicidades, a través del tiempo. Sin embargo, tenemos otras políticas económicas que suelen ser coyunturales y que suelen ser de tipo estructural. Cuando nosotros hablamos de las políticas coyunturales, básicamente estamos hablando de la política monetaria, que es a través del Banco de México, cómo se va a determinar y cuando modificamos las tasas de interés, cuando se modifica las operaciones de mercado abierto, el encaje legal, algunos conceptos muy teóricos que tienen que ver con la emisión y circulación del dinero. Es importante destacar que el día de ayer ya modificó también la Fed su tasa de interés, y que es otro punto muy importante en 25 puntos, pasándolo de 1.25 a 1.50, la tasa de referencia en Estados Unidos, lo que seguramente obligará al Banco de México el día de hoy incrementar la tasa de interés por lo menos en un 0.25% adicional. Hay especialistas que plantean que se eleve en medio punto porcentual, dejando la tasa de referencia en México en un 7.5%. Eso es lo que se puede visualizar a este momento. Bajo estas condiciones, lo que nos dice Janet Yellen es que probablemente se vaya a incrementar 2 veces más el siguiente año la tasa de interés en Estados Unidos y una siguiente vez todavía hasta 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que en términos de política monetaria, Estados Unidos está aplicando una política ya restrictiva. Ya por muchos años dejó la tasa de interés en cero para incentivar la economía en aquel país. Este es un ejemplo de cómo la política monetaria puede generar efectos sobre el pleno empleo, sobre la inflación y sobre el crecimiento. Bien, esto por un lado. Pero cuando nosotros retomamos el tema de la votación en el Senado de la reforma fiscal, estamos viendo cómo en Estados Unidos la política económica cambia en términos de cuál es su principal directriz. Cuando por muchos años fue el tema de la política monetaria a través de la modificación de las tasas de interés, hoy parece ser que será la reforma fiscal bajo las cuales se respalde el crecimiento económico en Estados Unidos. Este tema es relevante porque estamos hablando que parece que sí hay un proyecto económico al final de cuentas, cuando nosotros pensaríamos que eran decisiones sin ton ni son, y hoy en Estados Unidos el tema del Tratado de Libre Comercio está quedando en segundo plano por este tema del incremento de la reducción de las tasas impositivas. Además de la política monetaria, las políticas coyunturales abarcan la política fiscal,
las políticas mixtas, que es lo que parece que estamos viendo ahora en Estados Unidos. Si nosotros tomamos el libro, ¿verdad?, de economía, y el tema de las políticas de rentas que tienen que ver con los salarios, que es lo que se discutía en la negociación del Tratado de Libre Comercio, y el tema de controles directos. Dicho de otra manera, Marcela, licenciado, cuando hablamos de economía, se trabaja por objetivos estructurales y coyunturales. En México hemos trabajado por muchos años en proyectos coyunturales, pero no estructurales. En México estamos ubicados sobre todo en temas de pleno empleo, de estabilidad y de mejora en balanza de pagos. Sin embargo, hay problemas que tenemos que resolver y que sería básico que empezáramos a considerar si la reforma en Estados Unidos fiscal se da antes de Navidad, y que tiene que ver con la expansión de la producción, que tiene que ver con la mejor distribución de la renta y la riqueza, con el tema de las pensiones que se está planteando ahorita en la pregunta de contextos, con el tamaño de la estructura de la población, con las mejoras en las jornadas de trabajo, entre otro tipo de actividades. ¿Por qué estamos planteando de esta manera este tipo de conceptos? Porque básicamente en México lo que hemos hecho en los últimos años, y no es casualidad que al candidato oficial lo apoyen 3 expresidentes, Fox, Calderón y Peña Nieto, en el sentido de que sería prolongar, sin entrar en otro tipo de detalles, un esquema de política económica que ha sido vigente por lo menos en esos tres sexenios. Para mí va un poquito más atrás, que siga fortaleciendo este tipo de políticas coyunturales que van siempre en términos de reacción, de respuesta ante un escenario externo o ante una decisión de política económica de los vecinos en el norte, cuando deberíamos estar empezando a hacer un proyecto que defina proyectos estructurales y de largo plazo, que vayan orientados a fortalecer sectores como la industria, como la construcción, como el tema de la inversión y de la obra pública, como motores importantes del desarrollo económico en un país. Uh-huh. Ahora, en este sentido, y abordaste precisamente el tema dentro de este panorama de la pregunta de hoy, y tiene mucho que ver porque ahora sí que son vasos comunicantes el Tratado de Libre Comercio, la reducción de las tasas de interés en Estados Unidos y esta reforma a la ley laboral. En ese sentido, ¿cuál es el panorama que tú ves el año próximo para nuestro país, tanto con el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos, con el inminente incremento de las tasas que se va a dar también en nuestro país, y con la posible aprobación de esta reforma laboral, que bueno, pues los analistas coinciden en que de alguna manera va a venir a mermar los derechos laborales, ya de por sí mermados, con la ley laboral de Felipe Calderón de 2012. Que se vino a implantar en la actual administración, y que de acuerdo con los estudios que se han hecho en materia económica y salarial, bueno, ha habido un mayor deterioro del poder adquisitivo, no nada más de los trabajadores, sino también de los profesionistas, y sobre todo de los profesionistas. Claro, y sobre todo, licenciado, los datos que maneja el Banco Mundial en términos de que no ha mejorado la competitividad de nuestro país el tema de la reforma laboral del 2012, cuando nos prometieron que después de 4 años empezaríamos a ver estos resultados, o los datos del Foro Económico Mundial de sus indicadores de competitividad, que todavía estamos por arriba del lugar número 100 en materia de competitividad laboral. Bien, con esta reforma en Estados Unidos estamos viendo otro tipo de decisiones en materia económica que tienen que ver con políticas expansivas y políticas restrictivas. Mientras la política monetaria en Estados Unidos empieza a volverse restrictiva, aumentar las tasas de interés para controlar la inflación, van a desarrollar su economía con una política expansiva que tiene que ver con una reducción de impuestos. Otra decisión que se puede tomar en materia de política fiscal expansiva puede ser el aumento del gasto de gobierno o estímulos a la inversión privada, que es también parte de la reforma laboral en Estados Unidos, o incentivos fiscales. Estos 4 elementos pueden hacer que a través de la política fiscal se genere crecimiento en un país, que es prácticamente la decisión que se está tomando en Estados Unidos. Y entonces, de acuerdo a esta información, lo que podemos ver es que se está tomando el librito de economía para tomar decisiones en materia de crecimiento económico, y son decisiones de tipo keynesiana o neokeynesiana que hace años
dejaron de ser relevantes en los gobiernos por las políticas monetaristas. Disculpen la terminología, verdad, que es a veces puede ser un poquito compleja. Donde Estados Unidos, que busca el crecimiento económico. Bajo esta condición, a México le puede ir bien si a Estados Unidos tiene crecimiento económico, básicamente por el envío de remesas de los migrantes mexicanos, pero en el corto plazo. Sin embargo, el tema de la restricción del muro del tránsito y de la negociación del Tratado de Libre Comercio puede generar problemas de otra naturaleza. Ahora bien, si el dólar se fortalece mediante el crecimiento económico en Estados Unidos, nosotros sabemos que va a tener un impacto directo sobre el tipo de cambio en nuestro país y sobre el tema de la economía, digamos que a pie, mientras que se pueden fomentar las exportaciones, siempre y cuando la renegociación del Tratado de Libre Comercio genere estas condiciones que se busca que se mantengan en el comercio con Estados Unidos. En pocas palabras, si el gobierno en 2017 nos llevó a Guatemala, en 2018 nos va a llevar a Guatepeor. Creo que más bien lo que teníamos que estar pensando para que no se dé esto que usted plantea, licenciado, es que deberíamos de estar pensando ¿qué tendríamos que hacer en materia de reforma fiscal para el gobierno que llegue? Yo lo que escuché de algunos candidatos ya es que no piensan hacer modificaciones de impuestos. Seguramente se va a tener que hacer para el gobierno que llegue, independientemente del perfil de izquierda, de derecho o de centro derecha que se esté perfilando. Tendríamos que hablar de una reforma fiscal relevante para enfrentar estas nuevas condiciones del escenario de mercado en Estados Unidos y aprovechar que al haber una transición de gobierno, pues podríamos estar pensando en un proyecto que involucre políticas estructurales y no solo políticas coyunturales como hemos visto los últimos 30 años en este país. ¿Habrá tiempo para eso? Hay proyectos que tienen muchos años que se están formando, ojalá que se pueda manejar. Hay otros proyectos que serían darle continuidad a un proyecto que después de lo que estamos viendo 18 años se podría consolidar y eso ya es decisión de cada uno de los votantes, ¿no? Ver cuál es el perfil que nos permita llegar hacia el diseño de políticas estructurales, me parece. Pero además 2018 es un año con muchas coyunturas y sobre todo electorales, entonces toda la atención está puesta ahí y por supuesto no se van a mover buscando una mala imagen. Se cuidarán mucho, entonces van a postergar seguramente ciertas decisiones en aras de que no electoralmente no les pasen la factura, pero las tienen ahí como pendientes y tarde o temprano van a buscar sacarlas, porque así ha sido. Y con todo el afán, te digo, Marcela, de querer ser optimista con los proyectos económicos que se van a perfilar a partir del proceso electoral que está comenzando, pues que se dejen también a consideración no solo las políticas económicas finalistas que tienen que ver con estos conceptos teóricos del libro de pleno empleo, de desarrollo económico, equilibrio del comercio exterior, equilibrio de la balanza de pagos, estabilidad en el nivel de precios, sino que se piense un poquito qué se busca con la estabilidad económica en un país y que tiene que ver con políticas económicas de ordenación, que tienen que ver con la igualdad, con la libertad, con la justicia, con la independencia económica de los habitantes de un país. Me parece que este punto es siempre bien importante cuando se perfila un proyecto económico a desarrollar y no simplemente la modificación de variables, de modificación de cifras que son importantes pero deben llevar a algún lugar. Claro. Bien, pues muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Un punto de contacto. Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Gracias.